Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del Museo Dialoga. Hoy nos encontramos con la doctora Margarita Silva, directora del Museo de Cultura Popular de Heredia, porque vamos a realizar un programa especial sobre el proyecto de Barrio en Barrio. Profesora Margarita, bienvenida. Muchísimas gracias. También sean ustedes bienvenidos a esta su casa, el Museo de Cultura Popular. Nos encontramos en este espacio que es muy especial para el museo. Este espacio es el Salón Multiusos. Es un espacio que se construye precisamente en el año 94, que es cuando el museo abre por primera vez al público. Y por eso para nosotros es realmente también placentero recibirles y ser parte de este programa en este día. En nuestra casa. En nuestra casa, exacto. Profesora, ¿podríamos iniciar hablando un poco cómo nace el proyecto de Barrio en Barrio, cómo se gestiona desde el museo y cómo se trabaja con las otras instituciones que también están presentes? ¿Cómo nace esta idea de Barrio en Barrio? De Barrio en Barrio hay que ubicarnos que el proyecto nace más o menos hacia segundo ciclo del 2021. Todavía estamos en época de pandemia. El museo, desde el momento que se declara la pandemia y nos tenemos que mantener, y sobre todo las escuelas que cierran, nos obligan a generar una serie de estrategias para mantener abiertas nuestras puertas. Y lo que hacemos es trabajar en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito digital, en el ámbito virtual, generando diferentes propuestas. Y es en ese contexto donde nace en la mente y en el corazón de Luis Pablo Orozco, funcionario de este museo, la idea de un proyecto de estas características. Todavía no tenía este nombre de Barrio en Barrio, sino que surge la idea de recuperar la historia local de Heredia como una manera de reactivar no solamente al museo, sino también de reactivar al sector cultural que venía siendo muy golpeado por la pandemia, y también de establecer y fortalecer los vínculos del museo con la comunidad herediana y con la comunidad nacional. De ahí compartimos la idea con doña Isabel Badilla, directora del Monumento Casa de la Cultura, Alfredo González Flores, con don Eduardo Sánchez, Edu, quien está al frente de este grupo comunal El Fortín, y también se nos va a unir en esta elaboración y en esta propuesta don Alberto Arce. Y comenzamos a trabajar sobre ella de una manera que eso es tal vez importantísimo, de vínculos y de un interés común por generar una propuesta de recuperación histórica y tener un producto cultural que nazca y darle espacio a los sectores populares y a esas voces protagonistas en un programa de estas características. Luego el proyecto precisamente también se integra la municipalidad en la búsqueda de presupuestos, y es precisamente don Alberto Arce quien se ve, digamos, lleva esta propuesta a lo que es un proyecto de gestión cultural municipal. Él lo presenta ahí y él luego nos viene precisamente a dar este nombre del proyecto, de Barrio en Barrio, un viaje al corazón de la ciudad de Las Flores. Entonces, esto ya comienza a darle este sustento a la propuesta, y ahí comienza ya los compañeros de la municipalidad a tomar una parte importante en ella y comienza precisamente su desarrollo como tal. Doctora, ¿cómo se trabaja la gestión cultural desde el museo y cómo se vincula con estas nuevas necesidades que usted menciona hacia las redes sociales, hacia la producción audiovisual? ¿Cómo se gestiona desde las líneas de trabajo del museo estas nuevas vinculaciones con la gestión cultural? Sí, la gestión cultural realmente es un proceso complejo en donde se requiere de una formación multi y transdisciplinaria muy grande. Yo creo que por eso el trabajo en equipos resulta fundamental. Desde el museo nosotros hablamos, desde que este es un museo, desde sus orígenes, que se orienta por lo que se llama la nueva museología. Algunos dicen que ya en el 2000 y en el siglo XXI, hablar de la nueva museología que surgió hacia los años de los 80, finales de los 70, pues ya no es tan nueva. Tal vez en términos teóricos no lo es, pero en términos prácticos sí implica el de estar repensando y viendo cómo hacer una gestión cultural en donde el museo no es un lugar solamente para venir a ver o para exhibiciones o para colecciones, sino un lugar donde las expresiones culturales cobran vida
y donde los cultores, los participantes, quienes han generado esa cultura, tienen un papel protagónico, ¿verdad? Entonces, de barrio en barrio es una propuesta de un proyecto cultural que se orienta en la nueva museología, porque precisamente busca recuperar y dar voces a estos sectores culturales a través de contar su historia, lo que podríamos llamar de la memoria histórica. Es reconstruir esa memoria para precisamente reactivar las comunidades, dar el espacio, visibilidad a estos cultores y también a las mismas instituciones. ¿Cómo se logra algo tan complejo? Pues precisamente en un trabajo en equipo, donde desde la gestión, la creación de tejido social entre gestores culturales resulta ser clave. No es posible un programa como este sin la existencia de esos vínculos y de ese tejido cultural donde una idea que surgió en la mente de alguien pueda luego constituirse en un proyecto que integra los esfuerzos tan múltiples como es el proyecto de barrio en barrio. Profesora, el Museo de Cultura Popular está vinculado a la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. ¿Cómo se establecen desde proyectos como de barrio en barrio espacios de participación para estudiantes o para otras personas académicas que no laboran de manera directa en el museo, pero son parte, pero sobre todo a estos estudiantes que están en su proceso de formación y que los procesos de formación hoy en día demandan de nuevas habilidades vinculadas con todo lo que usted nos acaba de mencionar? Yo creo que usted acaba de mencionar los elementos claves. No vamos a hablar solo de la pandemia, sino que estamos en el siglo XXI, en una sociedad de nuevas formas de comunicación, en generaciones cuyos espacios no son espacios de socialización, no son los espacios que nosotros conocíamos, ¿verdad? Sino donde las redes sociales resultan claves. Y todo esto lo que nos habla es que hay que también repensar la enseñanza de la historia desde otras perspectivas. Y de barrio en barrio es un proyecto que precisamente exige esa innovación y esa renovación de cómo llevar los contenidos históricos. Entonces, es una oportunidad para estudiantes que yo creo que no solamente el proyecto en sí, sino ver un producto como este, el que les haga imaginarse otras formas en las cuales comunicar el conocimiento histórico. No pensar que estudiamos historia o enseñanza en los estudios sociales para ir a enseñar a un aula. No, ahora las aulas, desde el momento en que entra la virtualidad, las aulas son todo ese mundo virtual. Entonces la producción cultural, la presencia en redes sociales resulta clave. Si queremos enseñar historia, esos son los espacios. Hay que ganar esos espacios. Entonces, desde este proyecto se abren espacios concretos, como puede ser la investigación histórica que hay que llevar a cabo para montar un programa o un proyecto como este, que es lo más tradicional. También el elemento de cómo conducir y participar en un proyecto como este, esa es otra oportunidad para los estudiantes, pero yo creo que es el hecho de imaginarse generando proyectos o propuestas similares y, ¿por qué no?, mucho más novedosas y mucho más fuertes que esta que hoy tenemos, pero bueno, eso queremos ser pioneros y pioneras en un campo en donde queda en la mente de los jóvenes profesionales, esos jóvenes y esas jóvenes profesionales, precisamente proporcionarnos otras propuestas y otros deleites de cómo aprender la historia. Profesora, desde la visión del museo, ¿qué retos o qué desafíos supuso una producción como de barrio en barrio, pero también qué aprendizajes les deja a ustedes como parte del Museo de Cultura Popular y también hacia esos nuevos vínculos que usted menciona? Bueno, los retos yo creo que todavía son muchos, no solamente el tema de cómo integrarse, cómo generar vínculos, el trabajo en equipo, que eso implica muchas sinergias, generar las sinergias necesarias para poder llevar a cabo un proyecto como este. Y la parte de la producción, yo diría, para mí eso fue abrir una ventana nueva, ver la parte de la producción audiovisual en este nivel, ya no una producción simple, sencilla que uno hace, sino ya una producción que implica una serie de manejos técnicos, de recursos. En el ámbito cultural, la búsqueda de recursos siempre será uno de los grandes retos.
y yo creo que de las enseñanzas que nos deja es, una de las más importantes y más positivas, es que proyectos como estos son posibles. A veces uno cree que son sueños y que no se pueden lograr, pero bueno, tener este proyecto, tener estos programas nos hace ver que esto es posible, pero que es posible en alianzas. No es posible alguien solo, es posible en alianzas. Es posible llevar la historia y traer a los protagonistas y perpetuarlos a través de una nueva forma de documentar la historia, porque todo este mundo digital también nos enfrenta a repensar las fuentes de la historia, a pensar en cómo se está generando la historia y dónde se está registrando la historia. Entonces, el otro gran reto es precisamente en innovar la misma enseñanza a la historia, la misma forma de investigar, pero sobre todo la forma de producir conocimiento histórico. Eso yo creo que es el gran reto del museo, pero también de la Escuela de Historia. Y creo que es también un gran aprendizaje. Y un gran aprendizaje, sin duda. Para finalizar, a mí me gustaría saber si usted tiene algún mensaje para otras personas que son parte de instituciones como lo es el museo y que están buscando esos nuevos vínculos que usted menciona, esas nuevas formas de hacer historia. Pues realmente el mensaje sería este: proyectos como estos son posibles, siempre en alianzas, siempre nos van a exigir una mente abierta, una mente creativa y realmente pensar que en conjunto es que se hace posible proyectos como este y nuevas oportunidades que es necesario abrir para el futuro. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ustedes en esta primera sección de nuestro programa especial sobre De Barrio en Barrio. De barrio en barrio, un viaje al corazón de la ciudad de las flores. Muy pronto, no se lo pierdan. En esta segunda sección nos encontramos con Alberto Arce, productor del proyecto De Barrio en Barrio y gestor cultural. Don Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por invitarme a este programa tan interesante del Museo Dialoga. Para nosotros un placer. Yo quería iniciar preguntándole a usted como productor audiovisual y como gestor cultural, ¿qué es De Barrio en Barrio? ¿Cómo describe usted este proyecto y lo que ha generado? Sí, bueno, de Barrio en Barrio es un programa de televisión, por llamarlo de alguna forma, una producción audiovisual mediante la cual queremos visibilizar a las personas que viven en esos barrios heredianos, que aún, digamos, siguen vigentes dentro de la ciudad, a pesar de que el comercio de repente ya ha empezado a hacer que las personas se vayan hacia la periferia, ¿verdad? Aún los barrios continúan ahí y sobre todo continúa su historia. Entonces, este programa básicamente lo que pretende es viajar a estos barrios, entrevistar a personas, que la comunidad herediana pueda conocer algunos edificios arquitectónicos, cosas ocultas, ¿verdad? Misterios y historias que de repente la gente ignora y que los pueda conocer a través de este programa, que es conducido por dos personas que van a bordo de un Volkswagen clásico recorriendo todos estos puntos, ¿verdad? Eso es básicamente De Barrio en Barrio. Es un proyecto audiovisual que se creó de forma colectiva a través de muchas sinergias que se unieron, ¿verdad? Para lograr este proyecto. Uh-huh. Desde la parte de la producción, que supone un proyecto, un programa, como lo mencionó usted, ¿qué elementos o qué etapas están presentes? ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo este proyecto y ya ese material final que tenemos en pantalla? Sí, yo creo que ahí lo más importante es
contarle a la gente que, bueno, como todo proyecto siempre hay una semilla, es como ese punto inicial ahí que hace el Big Bang luego y que genera toda esta explosión, ¿verdad? Esta es una idea que surge de varias cabezas, digamos, entre otras, por mencionar, por ejemplo, ahí está el compañero Pablo Orozco del museo, que es el que tiene esas primeras destellos, ¿verdad?, sobre un programa dirigido a los barrios, y luego a partir de eso nos vamos sumando diferentes actores, ¿verdad?, en el proceso, y le vamos dando ya una forma, la aterrizamos, bautizamos el proyecto con este título de Barrio en Barrio, un viaje al corazón de la ciudad de las flores, y ya ahí entonces tenemos como esa pequeño bebé, digamos, al principio, y que luego tenemos que sentarlo y decir, bueno, ahora sí, necesitamos iniciar un proceso de producción, y allí implementamos las tres partes primordiales de un proceso de producción, que son la preproducción, la producción y la postproducción, ¿verdad? Entonces tenemos toda esta primera parte donde planificamos qué es lo que vamos a hacer, y donde entra también esta parte importantísima que es la búsqueda de recursos económicos. La producción audiovisual es un proceso caro, ¿verdad? Se necesita bastante dinero, digamos, como para crear productos incluso pequeñitos. Pasamos por ese proceso, luego pasamos por un proceso de conceptualización también, en donde todos estos actores que estuvieron presentes, el Museo de Cultura Popular, la Casa Alfredo González Flores, la plataforma Desde el Fortín, y otros actores que se sumaron en el proceso, fueron brindándonos ideas, ¿verdad?, con las que nos fuimos retroalimentando para poder generar el concepto del proyecto y poder encaminarlo y decir, bueno, vamos a empezar por aquí, por este punto, y luego veremos cómo el proyecto va creciendo. Luego de allí, ya una vez que pasamos esa etapa, pasamos ya a lo que fue la realización, que es la parte de producción, ¿verdad?, cuando ya vamos entonces y agarramos todo lo que teníamos planificado y lo ejecutamos, ¿verdad?, para poder crear el proyecto, y luego de esto y de presentarlo al público, entramos en una etapa de análisis también para reflexionar sobre lo que logramos, lo que no logramos, cuál fue el impacto en las personas, y sacamos una serie de conclusiones y de cosas a mejorar mediante una evaluación, ¿verdad? Entonces, así como a grandes rasgos, esos fueron como los procesos que se pasó en el proyecto, ¿verdad? Un proyecto que el producto es un producto audiovisual, pero es un proceso de gestión cultural, básicamente, ¿verdad? Porque en la gestión cultural justamente ingresan este montón de elementos y herramientas e insumos, ¿verdad?, que nutren el proyecto y que desemboca en un producto, en este caso audiovisual. Relacionado con esta cuestión de la gestión cultural, porque algunas de las personas que nos están viendo pueden tener una idea de qué es la gestión cultural y otras desconocerlo por completo, ¿qué elementos de la gestión cultural, cómo se materializan en un proyecto como de Barrio en Barrio? Sí, la gestión cultural, yo siempre he dicho que es sobre todo tratar con la gente, ¿verdad? Esa es como la parte primordial, ¿verdad? En la gestión cultural dialogamos con la comunidad, les escuchamos, y a partir de lo que estas personas también nos dicen, nos retroalimentan, vamos generando un proceso. Y acá fue fundamental porque justamente el abordaje de los temas nos llevaban a hablar de personas que hicieron historia, personas que continúan vivas, que son actores locales en sus comunidades, que queríamos sacarlos a la luz, digamos. Tal vez no muchas personas conocían a algunas de las personas que salieron en este primer programa, y justamente se generó ese diálogo, ¿verdad? Y otra parte primordial que debe estar siempre presente en la gestión, o al menos así yo lo considero, que es el trabajar en conjunto, ¿verdad? En este caso, a veces cuando se trabaja como muy en solitario no se logra como un gran alcance, y en este caso tuvimos muchas fuerzas que se nos unieron, ¿verdad?, para lograr justamente gestión, ¿verdad? Entonces, básicamente, la gestión cultural en este proyecto está presente incluso desde el mismo título del proyecto, de Barrio en Barrio. Don Alberto, usted nos menciona que hay distintas instituciones que están presentes en todo este proceso de
de producción y de postproducción. Uno de ellos es la Municipalidad de Heredia. Y también usted nos menciona que hay elementos vinculados al financiamiento y al dinero que cuesta generar un proyecto como este. ¿Cuál es ese proceso de coordinación, de trabajo en conjunto en el que está inmersa los distintos departamentos de la Municipalidad de Heredia y cómo estos se materializan nuevamente en una producción como de Barrio en Barrio? Sí, allí antes de ingresar directamente, tal vez sería importante mencionar que si bien el insumo económico es sumamente importante, el otro insumo, que es el que genera la idea, el proceso, las personas que generan el pensamiento creativo, que generan las ideas desde las instituciones, desde la academia incluso, todo eso también tiene un valor, ¿verdad?, que también puede ser cuantificable y que es sumamente importante y que al final se equilibra con la parte económica. Eso es importante porque a veces las personas piensan que, ok, este proyecto, ¿quién lo va a apoyar, verdad? Y se olvida toda esa otra parte que es totalmente vital y que también es cuantificable y es muy importante verlo. Cuando teníamos ya, digamos, el proyecto escrito, conceptualizado con sus objetivos específicos, alcances y metas, entonces con ese proyecto fuimos a la municipalidad. Tenemos aquí que reconocer que el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Heredia es uno de los creo que uno de los departamentos que mejor trabaja en el país y eso hay que reconocerlo. Siempre se están generando cosas desde el área cultural y ahí tuvimos el apoyo de personas de forma directa como la vicealcaldesa, doña Ángela, que siempre nos estuvo apoyando, también la gestora cultural Gabriela, que nos, digamos, recibió el proyecto y lo leyeron, ¿verdad?, con calma, con tranquilidad, y vieron en él un gran potencial. Y a partir de ahí se presentó ante un consejo, el cual aprobó un presupuesto específico que nosotros habíamos pedido, y a partir de eso el proyecto se pone a concurso a través de SICOP, que es el sistema de compras públicas del Estado, y es allí donde yo ingreso como productor general del proyecto, con los atestados que me piden para poder concursar, en este caso por el proyecto, y terminar para que al final se me adjudique y estos fondos puedan ser destinados para que se le sumen a estos otros insumos, ¿verdad? Y en conjunto ya ahora sí empezar a trabajar. Esa es como digamos, la forma en que esto ocurre y luego obviamente pues hay que generar un buen proyecto, hay que brindar informes y dar resultados para que el municipio, en este caso el gobierno local, se dé cuenta que los dineros fueron como son dineros públicos, ¿verdad? Fueron ejecutados de forma transparente y de la mejor manera posible. Don Alberto, a mí siempre me gusta preguntar por los desafíos que supone un proyecto, pero también me gusta preguntar por los aprendizajes que genera un proyecto. En el caso de Barrio en Barrio, que como usted lo mencionó, es un proyecto que vincula muchas instituciones, muchísimo capital humano, muchísimas perspectivas, ¿cuáles fueron esos retos y esos aprendizajes y qué hay a futuro para un proyecto como de Barrio en Barrio? Sí, creo que el reto siempre pasa mucho por la parte económica, definitivamente. Si bien el proyecto tuvo un apoyo económico, ¿verdad? Fue un apoyo para crear un proyecto base, ¿verdad? Cuando hablo base, hablo de una cuestión muy, muy básica, ¿verdad? Y eso fue, digamos, uno de los enfrentamientos, lograr maximizar los recursos. ¿De qué manera? Bueno, con personas que incluso donaron su trabajo al proyecto. Y eso también tenemos que mencionarlo. Personas que donaron una parte de un equipo, personas que nos cobraron un 25% nada más de lo que valía o de lo que vale su trabajo, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Pero la negociación con estas personas, ese proceso de gestión, ¿verdad? Eso fue como algo que fue arduo. Otra de las cosas también a las que nos enfrentamos fue a lograr aterrizar la idea. Y eso fue muy complicado porque justamente las personas que estaban a nuestro alrededor, personas como el presentador del programa, don Manrique, muy reconocido acá en la ciudad de Heredia, es toda una enciclopedia. Entonces, hablar con él, hablar con doña Margarita del museo, con Pablo, con doña Isabel de la Casa de la Cultura de Heredia,
y estar todos los días en reuniones y con ideas. La cantidad de material que acumulamos fue una cosa increíble en solo unas cuantas semanas. Y luego tomar todo eso y lograr encaminarlo y encauzarlo, creo que fue el reto más complicado. Lograr establecer por dónde ir y decir, bueno, vamos a tener que dejar de lado todo esto porque de todos modos en el futuro vamos a poder abarcarlo, ¿verdad? Pero en encontrar la forma de aterrizar y encontrar un camino específico fue una de las cosas más difíciles. Se logra el primer proyecto, es bien asimilado por las personas, el programa piloto, y ahora viene el reto que es continuar el programa, ¿verdad? No teníamos más financiamiento, ahorita estamos en espera de poder justamente realizar 4 programas más en el resto del año. Creo que eso ya está a la vuelta de la esquina. Y ahora queremos superarnos a nosotros mismos en el proceso, en lo que hicimos, mejorando algunas cosas que obviamente para eso se genera un programa piloto, justamente para después establecer las pautas a seguir. Ahora tenemos muchos retos. Queremos, por ejemplo, por solo mencionar una lista de estas, es la incorporación de las personas jóvenes dentro del proyecto, pero queremos que sea una participación real, no personas jóvenes figurando en el proyecto, no, sino que participen realmente de una forma real mediante un proceso en el cual ellos digan, sí, nos interesa participar, porque ellos son los que dicen si les interesa o no, no nosotros desde el adultocentrismo. Eso es lo que queremos evitar. Y así una serie y una gama gigantesca de temas que queremos abordar en el resto de los programas y que significan pues un reto y estarle dando para poder establecer los caminos a seguir. Hablando entonces de los jóvenes y ya para finalizar, ¿cuál sería un mensaje que usted como gestor cultural, como productor audiovisual, como parte de este proyecto, le daría a los jóvenes que quieren incursionar en el mundo de la gestión cultural vinculada con la producción audiovisual y que dicen, bueno, yo tengo esta idea, ¿cómo hago para llevarla, para hacerla y para ver un producto, en este caso, como el programa? Sí, esa pregunta está muy bonita porque me hace recordar, digamos, el tiempo cuando esto solo era una idea, ¿verdad? Y actualmente es más fácil hacer producción audiovisual que hace tal vez 20 años cuando yo inicié con los primeros pasos. Ahora, incluso con los teléfonos celulares, podemos crear producción audiovisual. Yo lo único que les digo es que se manden, no lo piensen, produzcan con lo que tengan, con las herramientas más básicas, pónganle ideas, eso sí, de fondo, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Nos volveríamos nada más como una red social, nada más, como estas, donde la gente simplemente sube contenidos, ¿verdad? Sin de repente mucho proceso ahí creativo, ¿verdad? Detrás. Pero si tienen ideas, escríbalas y háganlas con las herramientas que tengan a su alcance. Ese es el inicio, porque esos pequeños pasos que van a dar, luego los van a llevar a ir produciendo mejores y mejores cosas y van a empezar a generar alianzas. Ya van a conocer a alguien que también lo hace, otra persona por allá que también está haciendo música, otra persona que sabe de sonido, y van a empezar a unirse, ¿verdad? Y así es como se empieza en esto. No esperen tener, digamos, el privilegio de tener un gran equipo, porque al final un gran equipo tecnológico de última gama no va a hacer nada si no hay una intención y el corazón, digamos, de estas personas queriendo generar cosas, ¿verdad? Entonces mi consejo es no lo piensen e inicien a trabajar. Muchas gracias por ese mensaje, Alberto, y muchas gracias por este diálogo, esta entrevista que yo creo que nos acerca un poco más a lo que fue este programa piloto de Barrio en Barrio, pero también a lo que van a hacer los demás programas y en general a las características de un proyecto como este. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Este ha sido un programa especial del Museo Dialoga sobre el proyecto de Barrio en Barrio. Les invitamos a suscribirse a nuestras distintas redes sociales y a seguir los programas del Museo Dialoga. Nos vemos.